Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal Tejidos Milagros Ena. Para este video vamos a aprender a tejer una hermosa chalina o bufanda tejida a crochet. Esta chalina está tejido en forma de corbata. Es muy fácil de hacer y sobre todo es rápida. Esta chalina la vamos a tejer para formar un conjunto con las boinas y gorras que les enseñé a tejer en videos anteriores. Por ejemplo, esta boina ya les enseñé a tejer en mi canal. Esta chalinita la pueden tejer para cualquier edad, sean niñas, señoritas o señoras. Vamos a aprender a tejer esta chalinita también para esta boina en forma de hojitas en relieve. ¿Notarán? Aquí están las hojitas en relieve y haría mucho más juego con estas hojitas también que están en relieve. Esta boina la tejí con lana delgada. Vamos a usar ahora, para tejer esta bufanda, el mismo material. Usé lana delgada, pero voy a juntar dos hilos así para poder formar el grosor. Esta chalinita la tejí con lana gruesa. Esta lana que tienen aquí. Ahora, para poder formar el grosor, vamos a usar este material. Es delgado. Vamos a juntar de dos para poder tejer. Y lo vamos a tejer con un ganchillo número 4 milímetros. También pueden usar el de 3. Ahí está. Cualquiera de estos ganchillos pueden usar. Esta bufanda la vamos a comenzar a tejer desde esta parte. Vamos a sacar esto. Vamos a comenzar desde aquí. Todo esto que ven aquí es el comienzo. Formamos esta parte circular, luego continuamos tejiendo todo esto hasta terminar esta hoja. Cuando terminamos de hacer eso, recién vamos a tejer toda esta hoja que tienen aquí. Vamos a comenzar tejiendo primero el nudo de inicio. Ahí está. Y a partir de aquí vamos a tejer 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenas. Luego de las 15 cadenas van a tejer 2 cadenas más para poder tejer la primera fila. Ahora van a retroceder y van a contar 3 cadenas. 1, 2, 3 y en la cuarta cadena van a tejer el primer punto alto. Luego del primer punto alto, en cada cadenita van a tejer de la misma manera, puntos altos, en todos. En total van a tener también 15 puntos altos. Y los van a contar con las cadenas que habíamos tejido al inicio. Así de esta manera van a completar hasta llegar a la última cadenita. Luego de tejer los 15 puntos altos con las cadenas, van a levantar 2 cadenitas. Voltean su tejido y van a empezar a tejer en el primer punto alto, en este pertenecen las cadenas. Vamos a tejer en este. En el punto alto que tienen aquí, van a tejer punto alto en relieve por delante. Tejen así por debajo del punto y tejen el punto alto en relieve por delante. El punto que sigue lo van a tejer punto alto en relieve por detrás. Así de esta manera. Y de nuevo vuelven a repetir el punto alto en relieve por delante. El que sigue, punto alto en relieve por detrás. Y así de esta manera van a completar todo hasta llegar al último punto. Para completar el último punto lo van a tejer debajo de las cadenas. Así de esta manera. Van a tejer debajo de las cadenas un punto alto. Luego tejen de nuevo 2 cadenas, tal como habíamos tejido aquí para voltear. Voltean el tejido y van a tejer el primer punto que tienen de la misma manera como lo ven tejido. El punto que yo tengo aquí es punto alto en relieve por detrás. Entonces voy a volver a repetir el mismo punto. Así. El que sigue también lo voy a repetir de la misma manera. Punto alto en relieve por delante. El que sigue, punto alto en relieve por detrás. Y así de esta manera como estoy tejiendo estas filas,
van a tejer ustedes en total 15 filas, contando desde lo que tejimos solo puntos altos, contando con todo, 15 filas. Una vez que terminan de tejer las 15 filas, vamos a doblar de esta manera. Aquí tengo el último punto, lo doblan de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tejer? Vamos a empatar los puntos. Sacan el ganchillo y vamos a empatar desde el primer punto tejido. Esto vamos a jalar, así. Y vamos a empezar a tejer punto con punto, un medio punto para unirlos. El punto que sigue, meten el ganchillo por acá, en la cadena. Luego cogen el punto de atrás y tejen un medio punto. De nuevo, el punto que sigue de la cadena, cogen el punto de atrás y tejen un medio punto. De esta manera, como están viendo, voy a completar toda la fila. Así, punto con punto. Así voy a completar hasta llegar aquí. Para tejer el último punto, meten debajo de las cadenas de los dos lados y tejen el último medio punto. Y como ven, hemos formado esto. Por aquí es donde va a entrar la otra punta de la bufanda. Ahí está. Luego vamos a comenzar a tejer todo lo que corresponde a la vuelta de la chalina. Levantan 3 cadenas, voltean el tejido. Ahora lo que vamos a comenzar a tejer es todo el largo de la chalina o bufanda. Ahí está. Esto es lo que vamos a tejer. Vamos a comenzar primero tejiendo un punto alto encima de este medio punto, el primero, de donde tejimos 3 cadenas. Ahí mismo tejen un punto alto. Luego 2 cadenas. En ese mismo lugar van a volver a tejer 2 puntos altos más. 1 y 2. Ahora, dejan un medio punto sin tejer, pasan al siguiente. Para tejer otro punto alto. De nuevo, dejan este punto, pasan al siguiente. Van a repetir 2 puntos altos en el mismo lugar. Luego, 2 cadenas. Y en ese mismo lugar vuelven a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. De nuevo, dejan un punto, pasan al siguiente para tejer punto alto. De esta manera van a tejer 4 de estos puntos hasta llegar aquí al último medio punto. Una vez que completan los 4 puntos, como les he indicado, de esta manera es como les va a quedar. Ahora vamos a voltear para tejer otra fila parecida. Debajo de las cadenas van a tejer el primer punto deslizado. Esto van a aplicar para cada fila cuando volteen. Y también van a aplicar esto. Y también van a aplicar esto. 3 cadenas. Debajo de las cadenas un punto alto. Luego 2 cadenas. En ese mismo lugar 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora, este punto alto que tienen aquí lo van a convertir en punto alto en relieve por delante. Así, de esta manera. Luego, cuando ven estos puntos, van a tejer debajo de él 2 puntos altos. 1 y 2. Luego 2 cadenas. En ese mismo lugar vuelven a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. Cuando llegan al punto alto en relieve por delante. Ahí está. Es por eso que se forman estas rayitas hasta el final. De nuevo aquí 2 puntos altos. 2 cadenas. En ese mismo lugar 2 puntos altos. En el punto alto en relieve por delante. Y al último el mismo punto. 2 puntos altos juntos, 2 cadenas, en ese mismo lugar 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora voltean el tejido. Van a aplicar lo mismo que les indiqué, debajo de las cadenas punto deslizado.
luego 3 cadenas, ahí debajo, punto alto. Luego 2 cadenitas, en ese mismo lugar 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora, cuando llegan a este punto, verán que parece ya un punto alto en relieve por detrás. Entonces van a aplicar de la misma manera, un punto alto en relieve por detrás. En realidad es por delante, pero como estamos por el revés, se nota así. Entonces ustedes vuelven a aplicar el mismo punto, para que por este lado se note punto alto en relieve por delante. Y aquí ya saben, vamos a tejer hasta que terminemos el largo el mismo punto. 2 puntos altos, 2 cadenas, en ese mismo lugar 2 puntos altos, 1 y 2. De nuevo el punto alto en relieve por detrás. Y así van a completar todo ustedes. Y así una vez que completan, dan la vuelta y van a volver a repetir las filas que estamos tejiendo. Después de esta fila van a repetir la segunda fila. Terminan la segunda fila y vuelven a repetir la tercera fila. Y van a tejer así todo el largo del contorno de su cuello. Aproximadamente aquí he tejido para esta bufanda que les he mostrado primero 32 filas. De aquí hasta aquí hay 32 filas. Pero al parecer, esta chalina que estoy tejiendo, al unir 2 lanitas son más gruesas que estas. Entonces voy a tejer aproximadamente 30 filas. Aquí con lana gruesa he tejido 32. Para este vamos a tejer 30 filas. Bien amigas, ya completé todo el largo de la bufanda. Notarán que así también les va a quedar a ustedes. Este es el lado derecho y por aquí es la parte de atrás. Ahí está. He tejido, como les dije, 30 filas. Una vez ustedes que terminan de tejer las 30 filas, vamos a empezar a tejer esto. Solo un lado de estos puntos altos en relieve, ya que aquí habíamos tejido doble. Ahí está. Y luego de esto, toda la hoja. Vamos a continuar de esta manera. Voltean el tejido, sea por cualquier lado que se hayan quedado, el derecho o el revés, van a tejer de esta manera. Tejen el punto deslizado y levantan 3 cadenas. Debajo de estas mismas cadenas vuelven a tejer 2 puntos altos, 1 y 2. Con las cadenas serían 3. Ahora, el siguiente punto es punto alto en relieve por detrás, ya que estoy por el revés. Por delante se ve punto alto en relieve por delante. Ahora, vamos a repetir el mismo punto. Punto alto en relieve por detrás. Si ustedes quizás se han quedado por este lado, vuelven a repetir el punto alto en relieve por delante. Más o menos para que nos quede la misma figura. Luego de esto, debajo de las cadenas, tejen 3 puntos altos. 1, 2 y 3. De nuevo, el punto alto en relieve por detrás. Debajo de las cadenas, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. El punto alto en relieve por detrás. Ahora por último, debajo de estas cadenas, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Así de esta manera les va a quedar. Ahora voltean su tejido y vuelven a levantar solo 2 cadenas, tal como estábamos tejiendo estos puntos en relieve. El primer punto, el que tienen aquí, no este que pertenece a las cadenas, van a tejer punto alto en relieve por delante. Luego el que sigue, punto alto en relieve por detrás. El que sigue, como ven aquí, es punto alto en relieve por delante. Y vamos a repetir el mismo punto. Ahí. El que sigue, punto alto en relieve por detrás. Nuevamente, punto alto en relieve por delante. Así van a completar todos los puntos. Y en total también van a tener 15 puntos de estos. Una vez que completan, al final van a tejer debajo de las cadenas punto alto. Y con este punto completarían los 15 puntos en relieve. Ahora tejen 2 cadenas y voltean su tejido.
Y de igual forma, como hemos tejido estos puntos, van a ver ustedes qué punto es el que sigue. Aparentemente es punto alto en relieve por detrás, entonces vuelven a repetir el mismo punto. El que sigue, punto alto en relieve por delante. El que sigue, punto alto en relieve por detrás. Y así nuevamente van a completar toda la fila y en total van a tejer 7 filas. Una vez que terminan de tejer las 7 filas, vamos a comenzar a tejer lo que pertenece a la hoja en relieve. Van a tejer 1, 2, 3 cadenas. Dejan el primer punto que tienen aquí, pasan al siguiente. Van a tejer ahí un medio punto. De nuevo, 1, 2, 3 cadenas. Dejan el primer punto, pasan al siguiente. De nuevo, 3 cadenas, dejan un punto, pasan al siguiente. Así vamos a completar hasta tener de estos arquitos que ven 7. Aquí tenemos 3, dejamos 1, con este son 4, 3 cadenas, dejamos 1, 5, 3 cadenas, dejamos 1, 6. Por último, 3 cadenas. Al último, tejemos un medio punto debajo de las cadenas, así. Estos 7 puntos son la base para tejer un costado de la hoja. Notarán aquí que la hoja está de los dos lados. Por lo tanto, se teje así en forma circular. Terminan de tejer los 7 arquitos. Vamos a volver a repetir nuevamente los 7 arquitos, pero ahora de este lado. Entonces, tejen 3 cadenas, voltean el tejido. Van a tejer el medio punto que continúa encima de los medios puntos que ya han tejido. Por debajo nada más, tratan de tejerlo ahí. Un medio punto, así. 3 cadenas, encima del otro medio punto. Ahora encima del otro medio punto, cogen por debajo otro medio punto. Y así nuevamente vamos a completar hasta tener los 7 puntos. Aquí tenemos 3, de nuevo, con este 4, 3 cadenas, en el otro medio punto, 5, 3 cadenas, en el otro medio punto, 6. Hasta ahí vamos 6. Ahora para completar el arquito número 7, tejen las 3 cadenas y de frente en este primer arquito que hemos tejido, tejen un punto deslizado para unirlo. Como ven, de esta manera es lo que vamos a tejer en forma circular. Ahora, levantan 3 cadenas. En este primer arquito de este lado, tejen el primer punto alto al lado de las cadenas. Luego 2 cadenitas, en ese mismo lugar van a volver a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora van a tejer 1, 2 cadenas. Van a dejar 1, 2 arquitos. Pasan al tercer arquito que prácticamente está en medio y ahí debajo de él van a tejer ustedes 10 puntos altos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos altos. Terminan de hacer esto, tejen 2 cadenas. De nuevo, dejan 1, 2 arquitos y aquí en el último arquito de este lado van a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. Luego, 2 cadenas. En ese mismo lugar vuelven a tejer 2 puntos altos. Así. Ahora, para que den la vuelta al otro lado, van a tejer 2 cadenas y voltean su tejido. Todo lo que he tejido aquí van a volver a repetir en este lado. De nuevo, en el primer arquito, 2 puntos altos. 1 y 2. Luego 2 cadenitas, en ese mismo lugar, 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora van a mirar su tejido que han hecho. 2 cadenas, 10 puntos altos.
y en la base van a dejar 2 arquitos. Lo mismo de este lado van a repetir ustedes. 2 cadenas, dejan 1, 2, pasan al siguiente. Ahora 10 puntos altos. 1, 2, 9 y 10. 10 puntos altos. Luego 2 cadenas, al igual que aquí, y después todo este punto. 2 cadenas, dejan 2 arquitos, en el último arquito 2 puntos altos. 1 y 2. Luego 2 cadenitas, en ese mismo lugar 2 puntos altos. 1 y 2. Ahí está. Para unirlo, tejen las 2 cadenas, al igual que he tejido aquí. 2 cadenas. Lo van a unir en la tercera cadena con punto deslizado. Y notarán que esta es nuestra primera vuelta. Así doble les va a quedar. Ahora, la segunda vuelta. Punto deslizado debajo de las cadenas. Levantan de nuevo 3 cadenas y vuelven a repetir todo lo que he tejido aquí debajo de estas cadenas. El punto alto, 2 cadenas, en ese mismo lugar 2 puntos altos, 1 y 2. 2 cadenitas y vuelven a repetir los 10 puntos altos, ahora en relieve. Todos los van a tejer puntos altos en relieve por delante. Todos los 10 que tienen aquí. Terminan de tejer los 10 puntos altos en relieve por delante, van a tejer 2 cadenas. Y de frente, debajo de estas 2 cadenas, vuelven a tejer todo este punto que tienen aquí. Son 2 puntos altos, 2 cadenitas, en ese mismo lugar 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora, para dar la vuelta van a tejer siempre 2 cadenitas. Dan la vuelta y vuelven a repetir en este lado todo lo que he tejido aquí. Este punto, las 2 cadenas, los 10 puntos en relieve, 2 cadenas y todo esto. Ahora, luego de terminar de tejer esta segunda vuelta, ustedes van a repetir una vuelta más igual, tal como han tejido la segunda vuelta. Luego de repetir la segunda vuelta, notarán que les va a quedar así. Son todos los mismos puntos. Ahora vamos a tejer la cuarta vuelta, lo que corresponde a la hoja. De igual forma, cuando llegan aquí y unen de la misma manera, levantan 3 cadenas, debajo un punto alto, 2 cadenas, en ese mismo lugar 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora ya no vamos a tejer 2 cadenas, sino 1, 2, 3. Vamos a ir disminuyendo la hoja. Dejan este punto sin tejer, pasan al siguiente. Y van a tejer punto alto en relieve por delante. De la misma forma van a tejer todos estos puntos hasta llegar aquí y dejar un punto sin tejer. Si teníamos en la fila o en la vuelta anterior 10 puntos en relieve por delante, ahora dejando uno a cada lado vamos a tener en total 8 puntos altos en relieve por delante. Acá tengo 5, 6, 7 y 8. Ahí está, hemos dejado uno a cada lado. Luego 3 cadenas. Y vamos a repetir todos estos puntos debajo de las 2 cadenas. 2 puntos altos, 2 cadenas, en ese mismo lugar vuelven a tejer los 2 puntos altos. 2 cadenas para tejer el motivo de atrás. Y vuelven a repetir todo. Ya saben, lo que se teje aquí, repiten aquí, en este lado. Todo lo repiten para que quede igual. Una vez que completan esta vuelta, dejando un punto a cada lado, vamos a repetir más o menos así las demás vueltas. Como verán aquí, estamos en la cuarta vuelta, 1, 2, 3, 4, y hemos disminuido un punto a cada lado. De la misma manera se va a tejer la siguiente vuelta. Dejan un punto a cada lado, la vuelta que sigue también, un punto a cada lado, la que sigue también un punto a cada lado. De esta manera van a disminuir ustedes hasta tener 4 puntos en la hoja.
Notarán que todavía tenemos 8. Ahora en esta vuelta van a tejer 6, luego 4. Ahí se van a quedar para enseñarles cómo cerrar toda esta hoja. Y van a tejer de la misma manera. Esta vuelta he dejado un punto a cada lado. Aquí también dejan el mismo punto y ya saben, esto se repite. Esto también se repite. No se olviden de las 2 cadenas a cada costado, es lo mismo. Y las 3 cadenas van a ir hasta el final. Así como les indiqué, amigas, he tejido 8 puntos, luego 6 y ahora 4. A cada lado he dejado un punto de los 2 costados. Ahora, para cerrar el punto van a cerrar de esta manera. Igual aquí tejen sus 3 cadenas. Todos estos puntos se están repitiendo. El punto alto, 2 cadenas. En ese mismo lugar 2 puntos altos. 1 y 2. Y de nuevo las 3 cadenas. Como ven, todos los puntos son lo mismo. Igual, dejan un punto a cada costado y vamos a coger estos 2 puntos en relieve. Y lo van a tejer de la misma manera. Punto alto en relieve por delante, pero vamos a unir los 2 puntos juntos. Eso quiere decir que no vamos a cerrar por completo. El punto que sigue también, punto alto en relieve por delante. Una vez que tienen los 2 puntos juntos, hacen lazada y hacen pasar todo. Y vuelven a tejer las 3 cadenas que se están tejiendo aquí y también los mismos puntos debajo de las 2 cadenitas. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. 2 cadenas para dar la vuelta. Del otro lado también van a tejer lo mismo. Ahora, para seguir cerrando toda la hoja, vamos a completar una vuelta más. Tejen las 3 cadenas y van a repetir todos estos puntos. El punto alto, 2 cadenas, en ese mismo lugar 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora, como la hoja ya está cerrada, vamos a pasar de frente a tejer debajo de estas 2 cadenas. Ahí van a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Ahí está, y como ven, estamos terminando de cerrar la hoja. Ahora repiten las 2 cadenas que van a los costados, dan la vuelta y continúan tejiendo los mismos puntos. 2 puntos altos, 2 cadenas, en ese mismo lugar 2 puntos altos. 1 y 2. Aquí también la hoja ya está cerrada, pasan aquí de frente, debajo de las 2 cadenas. Tejen 2 puntos altos, 2 cadenas, en ese mismo lugar 2 puntos altos. Para cerrar, 2 cadenitas y empatan en la tercera cadena con punto deslizado. Ahí está. Notarán que de los 2 lados les va a salir lo mismo. Ahora sí vamos a tejer nuestra última vuelta. El punto deslizado, 3 cadenas, punto alto. De frente, sin hacer nada más, van a pasar aquí debajo de las 2 cadenas. Y tejen de nuevo 2 puntos altos. Así. Ahora, dan la vuelta. Tejen las 2 cadenitas y de frente debajo de las 2 cadenas, 2 puntos altos. 1 y 2. De nuevo, de frente de las 2 cadenas, 2 puntos altos. 2 cadenas, giran. Ahora vamos a unir nada más en la tercera cadena con punto deslizado. Tejemos una cadenita y cortamos el hilo. Y notarán que hemos terminado de tejer todo lo que corresponde a la hoja. Bien, una vez que hemos terminado de tejer la hoja de un costado de la bufanda, vamos a tejer ahora del otro costado. Ya nos falta poco para terminar de armar nuestra bufanda. Vamos a comenzar a tejer de esta manera. Van a contar aquí 7 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la octava fila, ahí meten el ganchillo. De este lado también les va a sobrar 7, ya que hicimos 15 puntos.
Meten el ganchillo en la octava fila, como les dije, y vamos a empatar la lana. Vamos a tejer al igual que tejimos aquí, las cadenas y los medios puntos. Esto es lo que nos sirvió como base para tejer la hoja. Van a levantar 3 cadenas. Aquí ya usé 1 para unir, ahora 2 y 3. Estos hilos que les sobran ya lo van a ir escondiendo conforme van terminando el tejido. Ahí tenemos 3 cadenas y van a tejer en esa misma fila un medio punto, pero lo van a aplicar aquí debajo del punto alto en relieve, pero de la fila número 8. Ahí un medio punto. De nuevo 3 cadenas, ahora en el punto que sigue, medio punto. 3 cadenitas, de nuevo, medio punto. 3 cadenas, debajo, medio punto. 3 cadenas, medio punto. Y van a tener en total 7 arquitos, tal como habíamos tejido en la otra punta. Al final también, en el último punto alto en relieve, tejen otro arquito. Y van a notar que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arquitos. Volteamos. De la misma manera vamos a tejer de este lado. Tejen las 3 cadenas. Otra vez el medio punto. Lo tejen debajo del punto en relieve de la fila número 8. 3 cadenas. Ahí nada más debajo. Medio punto. 3 cadenas. Medio punto. 3 cadenas. Medio punto. 3 cadenitas, medio punto. 3 cadenas, medio punto. Y el último, 3 cadenas. Y aquí al comenzar, girando, van a hacer un punto deslizado. Ahí está. Y ahora, al igual que tejí la otra hoja, van a levantar 3 cadenitas. Y a cada lado tenemos 7 arquitos. Esto nos va a servir como base para tejer la hoja. Empezamos un punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos. Van a tejer 2 cadenas, luego dejan 1, 2 arquitos, pasan al siguiente. Aquí tejen 10 puntos altos. Terminan de tejer los 10 puntos altos, 2 cadenas, dejan 1, 2 arquitos, pasan al siguiente. De nuevo 2 puntos altos, 2 cadenas, en ese mismo lugar 2 puntos altos. Y para que den la vuelta 2 cadenitas. Ahí está, amigas, como notarán es todos los puntos que ya hemos tejido en el otro lado. Así de esta manera ustedes van a completar toda la hoja. Ahí está. Todo esto, recuerden, van a continuar tal como han tejido esto. Esta primera vuelta es esta. Ustedes van a completar todo hasta llegar aquí a la última vuelta. Bien, amiguitas, una vez que terminan de tejer toda la hoja, les va a quedar de esta manera. Notarán que las 2 hojas son lo mismo. Ahí está. Y también ya hemos terminado por completo nuestra bufanda tipo corbata. Esto lo van a meter ustedes aquí cuando se ponen en su cuello de esta manera. Así, como ven, qué bonita nos ha quedado. Y esto es muy abrigador. Ahí está. Espero que les haya gustado esta linda bufanda y lo compartan en sus redes sociales. Aquí está, aquí tenemos de otro color. También, si desean, lo pueden hacer como conjunto de esta boina de hojas en relieve que les enseñé a tejer en mi canal. Ahí está, esta boina es reversible por si les gusta. Quedaría muy bonita con esta bufanda que acabamos de tejer. Aquí también tengo otra boina, notarán que lo pueden usar como conjunto también de esta bufanda. Amiguitas, espero que les haya gustado estos modelitos. Ya nos vemos en los próximos videos.